Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Diputación de Córdoba y al resto de instituciones por permitirme hablar en estas jornadas, el desafío del dato en las instituciones provinciales. Y bueno, simplemente deciros que estamos ahora mismo, y por eso es el fondo de pantalla que tenemos ahora mismo, en las 14 jornadas STIC de CNCER. Y si me pasan la presentación, pues os voy a dar algunas ideas sobre el estado actual de las ciberamenazas y cuál es su implicación en la pérdida de los datos. Bueno, pues en un principio, por daros algunos datos, y con esta presentación que os doy ahora mismo, fijaros que en España el número de móviles es incluso como 8 millones mayor que el número de habitantes que tenemos. Así como el número de usuarios de Internet es increíblemente grande si quitamos a la población menor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta hiperconectividad hace que nuestros datos estén muy expuestos. Bueno, voy a hablar de todas estas cosas. Siguiente, vamos a hablar primero del CCNCER. Ahí os dejo algunos números del CCNCER en nuestras actividades de prevención, detección y respuesta y nuestras actividades de cultura de ciberseguridad y de productos certificados. Lo dejo simplemente para consulta. ¿Qué es el CCNCER? Pues el CCNCER es un organismo público adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, en el cual pues sus misiones están definidas en una serie de reales decretos. Nuestra organización matriz es el Centro Criptológico Nacional y el CCNCER actúa como CER gubernamental nacional. Aquí os dejo un poquito la misión a la que se dedica el CCNCER, que normalmente es a defender al sector público español. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Pues actuamos ante incidentes, sobre todo y en primera prioridad de sistemas clasificados, posteriormente de organismos del sector público y también en apoyo de empresas y organizaciones de sectores estratégicos. Nuestras funciones fundamentales se pueden reducir en tres actividades: una de prevención, otra de vigilancia y otra de respuesta. Las actividades de prevención, nuestro objetivo fundamental es reducir la superficie de exposición, que seamos objetivos difíciles de atacar. Para ello, pues damos un montón de guías y estándares de seguridad para que configuremos bien la tecnología, informamos de vulnerabilidades y de amenazas, ayudamos a las organizaciones públicas mediante auditorías y inspecciones de seguridad y formamos al personal de la administración. Hay toda mucha información colgada en nuestro portal web que tenéis aquí. Con respecto a vigilancia, pues normalmente lo que tenemos que hacer es responder ante ciberataques, con lo cual desarrollamos muchas capacidades de detección. Tenemos desplegados sondas prácticamente en más de 350 organismos y tenemos por de orden de 400 sondas que nos proporcionan pues el número de incidentes que luego comentaré. Uno de nuestros activos fundamentales es el intercambio de información. Queremos que nos intercambiéis información de incidentes y queremos daros a vosotros información de las ciberamenazas. Y finalmente estamos impulsando por lo que llamamos centros de operaciones de ciberseguridad. Estos centros de operaciones de ciberseguridad, tanto a nivel Administración General del Estado como comunidades autónomas, como entidades locales, nos van a permitir realizar una respuesta eficiente. Muy bien, aquí os dejo un poco de nuestra experiencia durante estos últimos 15 años. Pues vamos desarrollando soluciones, herramientas que ponemos a disposición de las administraciones públicas. Aquí tenemos el conjunto actualizado a 2020 finales. Tenéis aquí el conjunto de herramientas de auditoría e implementación, las herramientas de detección, de análisis, de vigilancia, de intercambio y de formación. Porque tengáis claro el código de colores, las que están en negro con un recuadro negro son las que se han desarrollado durante 2020. Ahí tenemos la herramienta EMMA y sobre todo su herramienta EMMA con vigilancia de accesos remotos, que nos ha sido muy útil durante la pandemia para vigilar pues todo el teletrabajo de nuestros funcionarios. La sonda distribuida, que incrementa las capacidades de nuestros sistemas de alerta. La herramienta Microclaudia, que es nuestro centro de vacunación para evitar ataques de ransomware. Lo tienen desplegados más de 230 organismos. Y la herramienta Ángeles, que es nuestra plataforma de formación. Para el año que viene, bueno, pues yo os invito a que veáis mi ponencia de la jornada CCNCER, porque explico un poco lo que es Alicia, Elena y las nuevas funcionalidades de Ana y de Carla.
Estamos ahora migrando a muchas soluciones basadas en inteligencia artificial. Bueno, un poco también por daros la actividad de Cibercovid, os dejo aquí los números por ir más rápido y centrarme en la amenaza, pero sí que os recomiendo ese documento de buenas prácticas. El documento de buenas prácticas 18, recomendaciones de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia, porque os pueden dar muchas claves de cómo migrar todos nuestros servicios a trabajar en remoto. Y bueno, os sugiero el recurso Cibercovid-19 que está disponible en el portal, donde hay mucha información que hemos sacado durante, sobre todo, la primera ola de la pandemia. Bueno, vamos ya a las amenazas. Por dar algunos datos, este año hemos gestionado 80.000 incidentes. Casi un 100% más que el año pasado. El año pasado gestionamos 43.000, este año acabaremos en 80.000. Yo quiero dejar claro que ese número bestial de incremento de incidentes no es por otra cosa que porque hemos automatizado los procesos de generación y ya no necesitamos tanto recurso humano para reportar los incidentes que ven nuestras sondas. De hecho, el 85% de los incidentes vienen de la sonda del sistema de alerta temprana de Internet. De toda esta información que recogemos en este análisis de 80.000 incidentes, pues publicamos un informe de amenazas y tendencias que es en la que os decimos en el estado del arte que está el atacante. Yo os recomiendo que lo veáis. Este informe se publicó hará mes y medio y lo que sí que os puedo decir que de los 80.000 incidentes que tenemos, más del 40% están relacionadas con compromiso de datos. Aquí os dejo unas definiciones de qué es ciberespionaje, cibercrimen, ciberactivismo, ciberterrorismo, ciberconflicto y ciberguerra. Lo dejo para consulta para el que esté más interesado. La presentación la tiene la organización y la pondrá a disposición de los asistentes. Y pasamos a la siguiente, donde sí que priorizamos quiénes son las cosas que nos preocupan. Y las dos cosas primeras que nos preocupan, que son el ciberespionaje y el cibercrimen, están muy relacionados con el compromiso de datos. ¿Por qué? Porque en el ciberespionaje nos roban el patrimonio tecnológico, toda la información importante que tienen nuestras empresas e instituciones públicas, que puede ser del intento de robo de una vacuna del COVID-19 a el robo de un diseño de un avión, de un coche o de una lavadora. Pero resulta que tenemos empresas muy importantes en España que hacen muy buenas lavadoras. Entonces, este asunto es un asunto especialmente importante. Luego tenemos la rama de cibercrimen, que es mucho orientado al beneficio económico, pero sí os contaré algunas campañas de ransomware que tenemos que van unidas a un robo de datos para hacer extorsión a los organismos. Luego tenemos en la prioridad 3, 4, 5 y 6 otros actores que nos preocupan, pero que a los efectos de este foro pues son un poquito más no son tan relevantes. Y por supuesto todos los actores y principalmente estos dos primeros que os he dicho utilizan a los usuarios internos para intentar comprometer las redes, con lo cual el control y la vigilancia de la red interna pasa a ser fundamental. ¿Qué vimos en 2019? Los ataques que os pongo en la parte de abajo son ataques relacionados con Estado. No vamos a entrar en eso porque son ataques muy complicados, muy peligrosos, pero menos comunes. Pero fijaros, en el último trimestre del año pasado, prácticamente entre septiembre y diciembre, pues tuvimos 20 y tantos ataques de ransomware. Había un montón de especímenes de malware y atacando a muchísimas instituciones locales. El caso es que nos convertimos en unos equipos de recuperación de la información más que en equipos de respuesta a incidentes. Os dejo ahí arriba la alerta que se publicó. Cuando veáis una alerta del CCNCERT con la etiqueta roja, que es una alerta crítica, intentar hacer caso o realizar las actuaciones que en la alerta se recomiendan. Seguramente os estamos alertando porque hay un ataque crítico en curso. Bueno, analizando un poquito estos ataques de ransomware que tuvimos el año pasado, aquí os pongo algunos datos de entre septiembre y noviembre de algunos casos. Fijaros que los datos que pongo con nombre es porque son
o sea, salieron en prensa y no había lugar tampoco a decir que no pasó. Pues tenemos en Cadena SER, en Ever y en el sector sanitario, es decir, grandes instituciones, empresas importantes de ayuntamientos, y empezando por el incidente que tuvimos en el Ayuntamiento de Jerez, que estuvo prácticamente parado un mes. Pues vemos que un ataque de estos pues, puede dejar todos los servicios del ayuntamiento completamente arruinados. El ayuntamiento de Jerez nos costó pues bastantes semanas pues recuperarlo. ¿Por qué? Porque el atacante había colonizado toda la red y la había tirado abajo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vemos un poco las conclusiones de todos estos incidentes. ¿Qué deficiencias encontramos en todas las instituciones que visitamos que han sufrido un ataque de ransomware? Pues normalmente que las redes no están segmentadas, que la red interna no tiene vigilancia, que se reutilizan muchísimas contraseñas, que son sistemas obsoletos, es decir, que tenemos muchos, por ejemplo, sistemas Windows NXP o Windows 7 que ya están fuera de soporte, que no se hacen actualizaciones de seguridad, que hay muy poquitos recursos destinados a ciberseguridad y, lo más importante y más peligroso, que todo el backup está conectado a la red. Tenemos que empezar a diseñar backups para este tipo de ataques. Ahora mismo hemos diseñado backups para que haya un incendio en el CPD y podamos recuperar información, para que un dato o un usuario que haya perdido una serie de ficheros se lo podamos proporcionar, pero no tenemos los backups preparados para este tipo de ataques de ransomware. Plan de recuperación, pues gastar muchos recursos en despliegue de punto final, en segmentar la red, en despliegue de sondas, etcétera. Ahí os dejo algunos documentos que yo recomiendo que veáis para cómo actuar en caso de estos ataques de ransomware que comprometen muchísimos datos. Porque en la primera fase de estos ataques, lo primero que hace el atacante es robar toda la información importante de la organización, datos personales incluidos. Con lo cual nos encontramos ante la situación de que el atacante tiene todos nuestros datos que nosotros además no somos capaces de acceder a ellos. Bueno, aquí solo quiero recordar que es muy importante intercambiar este tipo de ataques, que hay muchísima legislación que nos obliga a comunicar este tipo de ataques, que las diputaciones y los ayuntamientos pues pueden ser servicios esenciales porque muchas veces gestionan aguas, gestionan aguas residuales, etcétera, que se consideran servicios esenciales y que en algún momento es conveniente que cuando nos pase algo primero lo intercambiemos para que otros se puedan defender y después que es una obligación legal que tenemos. Resalto aquí un poco los ciberataques que comprometen datos. Os he puesto el caso del ciberespionaje, que atacan a las redes privadas virtuales, los casos de cibercrimen. Los que tengamos datos en red de la nube es ahora un objetivo y la migración de grandes datos a la nube y de elevado número de usuarios no va acompañado de la necesaria vigilancia de la nube. Entonces, muchas veces tenemos ese problema. Y luego vigilar los accesos remotos. Aquí os pongo dos herramientas, Trillion y la herramienta HiveInbound, que son herramientas que te proporcionan información si tus cuentas de correo han sido alguna vez comprometidas. Como sabemos que las cuentas de correo se comprometen y tenemos millones de cuentas publicadas en Internet, estos dos servicios nos dan muchísimas de ellas, pues lo que hace el atacante, que es el procedimiento más fácil para atacar ahora, es irse a Internet, ver de una organización, vamos a poner, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lucena, ver cuántas cuentas están comprometidas de este ayuntamiento e intentar reutilizarlas. Normalmente, por desgracia, en un 20 o en un 30% de estas cuentas todavía son válidas y lo que hacemos es suplantar al usuario. Como no vigilamos los accesos remotos, nos convertimos en un usuario legítimo accediendo a todos los datos del ayuntamiento. Con lo cual, esto que no tiene esfuerzo ninguno se convierte en una amenaza muy grave. Bueno, aquí se me había colado esta herramienta. Esta es la herramienta que utilizamos para notificación de incidentes. La dejo para información porque ya voy muy mal y he quedado que en 20 minutos tenía que acabar. Pasa a la siguiente. Esto es solo información. Un poco las cosas que nos hace Lucía y que nos permite el intercambio de incidentes. 3 características principales. Podemos notificar a quien corresponda cuando tenemos un Lucía federado. Podemos federarnos una diputación, recibir los incidentes de los ayuntamientos y a su vez comunicarlos, por ejemplo, en el caso de Andalucía, Andalucía CER, y por supuesto
una diputación puede tener en la misma instancia de Lucía todos los ayuntamientos de la provincia, ¿vale? Pasamos a la siguiente y finalmente pues hablar un poquito de tendencias. Aquí os pongo un poco las tendencias que hemos identificado en 2020 relacionadas con COVID, ataques a redes domésticas, ataques a farmacéuticas, ataques a herramientas y soluciones durante el teletrabajo y ataques a servicios en nube. Y sobre todo este que os he contado, reutilización de contraseñas de usuarios para acceder y suplantarlos a estos. Aparte, tenemos un montón de amenazas más, las campañas de desinformación que son nuevas de este año, mayor uso por parte del atacante de Machine Learning y de técnicas de inteligencia artificial, mayor sofisticación en el ransomware. Es muy difícil que ya las soluciones antivirus lo detecten en una primera instancia, ataques a nuestro sector sanitario, ataques a dispositivos de Internet de las cosas y ataques a compañías industriales. Bueno, eso es para que veáis un poquito en qué ámbito nos moveremos en tendencia 2020, pero también será en el primer semestre de 2021. Pasa a la siguiente y cómo nos tenemos que defender. Bueno, aquí sí que quería resaltaros un poco las tendencias de cibercriminalidad, el secuestro de la información y ciberataques con ransomware, como hemos hablado, los supermercados ilegales, lo que llamamos el fraude del CEO, que hemos visto que incluso algunas diputaciones, algún ayuntamiento lo ha sufrido, que es suplantar al jefe, decir que pague, y la persona encargada de contratación pues paga la factura correspondiente y luego nos damos cuenta que no era el jefe el que nos llamaba, ¿no? Videojuegos online y sobre todo muchas brechas de datos. Y ahí sí que os insto a que comuniquéis a la agencia correspondiente. En el caso de Andalucía hay una agencia de protección de datos andaluza que a su vez comunicará a la agencia de protección de datos española. Pasamos al siguiente. Bueno, solo unas conclusiones. Todo esto, cosas que pongo aquí en negro, servicios en nube, unidades de memoria, sistemas no actualizados, redes no controladas, hace que nuestra red sea vulnerable y fácil de atacar. Por eso en la gráfica que os pongo, nosotros somos el luchador de la derecha y el luchador de la izquierda es el atacante. Con lo cual, pues realmente tenemos las de perder. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para engordar a ese chaval para que se pueda enfrentar al otro atacante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pasamos a la siguiente y lo vemos. Esto lo hacemos pues siendo consciente que el antivirus no es suficiente, que tenemos que disponer en la Diputación de un centro de operaciones de ciberseguridad que nos dé servicio a los ayuntamientos pequeños. No vamos a tener ni personal ni recursos para poder analizar toda la información y para poder parar estos ataques, que tenemos que hacer auditorías, que veamos exactamente cuál es nuestra superficie de exposición, que tenemos que vigilar el perímetro en la red interna, que tenemos que tener unidades dedicadas, que tenemos que tener procedimientos de gestión de incidentes y que tenemos no solo que notificar los ataques, sino compartir y colaborar en la resolución de los ataques. A esto le estamos llamando últimamente respuesta integral. Bueno, esto para comunidades autónomas y para diputaciones es lo que llamamos dentro del CCNCER el SOC virtual. Necesitamos que nuestras diputaciones nos den estos servicios de seguridad gestionada a los ayuntamientos, porque no vamos a poder ver el vídeo porque está en formato PDF, pero aquí el número y la calidad de las personas cuenta mucho. Y 5 expertos de seguridad hacen más que 200 responsables TIC en 200 ayuntamientos que tienen miles de misiones, y que la ciberseguridad es una misión muy pequeñita dentro de todas sus actividades. Con lo cual, yo animo a intentar contratar servicios de seguridad gestionada y a intentar convertirnos en unos objetivos un poquito más difíciles de atacar. Y muchísimas gracias. Creo que esta es la última presentación. Pasa a la siguiente. No hay más. Muchísimas gracias a la Diputación de Córdoba por darme la ocasión de compartir nuestras experiencias con vosotros, y mucha suerte en todo el evento. Muchas gracias.